Un saludo y bienvenidos a Pensamientos Prestados. Mi nombre es Omar Gallardo. El motivo de este podcast, el origen es traer los libros, películas, canciones y cualquier otro medio de comunicación que sea relevante, traerlos aquí y tratar de analizar el mensaje que quieren dar. La idea no es faltar el respeto al material original, sino tratar de resumir y sacar las ideas o conceptos que ellos quieren transmitir. Hoy vamos a empezar con uno de los libros más conocidos sobre riqueza y dinero, que es El hombre más rico de Babilonia. La idea es simple, es resumir el libro, es tratar de agarrar esos pensamientos antiguos y traerlos al presente, ver qué sigue funcionando hoy, qué cosas todavía tienen sentido y cuáles chocan con lo que es la realidad actual. Porque es que una cosa es leer sobre riqueza y otra muy distinta es vivir en el presente, 2026, pagando alquiler, gasolina, llegando justo a fin de mes. Entonces hay que ver cómo se pueden contrastar esos mundos, porque la riqueza escrita o vista por redes sociales, pues se ve muy bonita, pero hay que ver si realmente se puede aplicar en el día a día y en la vida. Algo curioso de este libro es que realmente no empezó como un libro, eran pequeñas historias publicadas en periódicos por ahí en los años 20, casi como una especie de educación financiera, disfrazándola de parábolas. Vale, una vez aclarado esto, ahora sí empezamos con lo que es el hombre más rico de Babilonia. Y yo voy a irlo separando poco a poco, tratar de que no se pierda un poco el hilo como tal, que es el capítulo a capítulo, ¿vale? Entonces empezamos con el capítulo 1, que es el hombre que deseaba oro. Aquí conocemos a dos personajes principales, que es Bansir y Kobe. Bansir es un fabricante de carros y Kobe es un músico. El libro realmente empieza mostrando a Bansir sentado frente a su casa y su taller, completamente pensativo. Y mientras él está ahí sin trabajar, su esposa se asoma constantemente como diciendo, ¿qué haces? ¿Vas a trabajar o no? Y esto ya dice bastante sin decirlo directamente, porque el autor nos deja claro que Bansir no vive en la miseria extrema. Estamos hablando que tiene casa, tiene familia, tiene un oficio, que incluso vive del oficio y tiene el taller en su casa. Incluso también vive cerca de las murallas. Son las murallas más importantes de Babilonia que separan, según el libro, lo que es el palacio del resto. O sea, probablemente sería una persona lo que es clase media baja de la época que plantea el libro como tal. Pero aún así está frustrado. La cuestión es ¿por qué? Ahí es donde llega Kobe, su amigo, el músico, justamente para pedirle dinero prestado. Pero cuando lo ve sentado sin trabajar, se sorprende y le dice, casi como burlándose, ¿qué pasa? ¿Ya te hiciste rico? O sea, es la típica amistad que tiene todo el mundo, que te ven en ciertos momentos y hacen esos comentarios un poco, como, no voy a decir herir, pero sí vamos a decir que es un poco como para sacarte, ¿no? De lo que estás haciendo. Y aquí es cuando realmente empieza a evolucionar el conflicto de este capítulo. Porque Bansir le responde algo muy fuerte. Es decir, lo que yo tengo en el bolsillo, si te lo doy, es todo lo que tengo. Y por muy buen amigo que sea, nadie le presta todo lo que tiene a alguien, ¿o sí? Y esa frase resume muy bien lo que es la realidad que todavía existe hoy. Hay personas que trabajan durante años, tienen oficios, familias, responsabilidades y aún así siente que nunca avanzan. Entonces Bansir empieza a reflexionar. Dice que tuvo un sueño donde tenía oro, oro de sobra. Hasta sin preocuparse, su esposa se veía feliz y podría disfrutar la vida, pero justamente ese sueño fue lo que lo deprimió, porque despertó y entendió que toda esa riqueza solo existía en su cabeza. O sea, Babilonia era vista como la ciudad más rica y avanzada del mundo en su momento. Todo el mundo hablaba de su riqueza, pero ellos no sentían que esa riqueza les perteneciera. Y sinceramente, eso todavía pasa mucho lo que es el día de hoy. O sea, vivimos rodeados de gente que muestra viajes, coche, éxito.
y dinero constantemente, ves riqueza por todos lados, pero eso no significa que tú la estás viviendo. Entonces Banzir le dice algo a Kobe, que cambia el tono de la conversación. O sea, hemos trabajado toda la vida para que sigamos igual. Y aquí no habla solamente de lo que es el tema de dinero, hablan de frustración, porque ambos trabajaron desde jóvenes, nos explica que fueron a las mismas escuelas juntos, disfrutaron de fiestas, bebidas, mujeres, trabajo duro, pero se siente que nunca lograron realmente prosperar. Y aquí aparece un pensamiento que me parece muy humano, que es esa sensación de pensar que existe una fórmula secreta, algo mágico que otros sí conocen, que nosotros no conocemos, que hace que puedan tener esa fortuna. Entonces es algo que yo creo que la gente ha pensado muchas veces, que saben ellos, que yo no. Como si hubiera algo que otros entienden sobre el dinero y uno no. Después ocurre una escena bastante interesante. Ellos ven a los esclavos cargando agua hacia el Palacio Real. El libro describe que los esclavos vienen de muchos lugares distintos. O sea, son esclavos tanto de lo que es de la propia zona de Babilonia como del extranjero. Y todos están cargando agua bajo el sol. Esto es curioso porque habla de que el hecho que carguen agua funciona como una especie de tubería. O sea, es como el peor trabajo. ¿Por qué? Porque traen agua, ahí ya no son bolsas o cubos, sino son pieles de cabra. O sea, las llenan completamente de agua y las llevan al palacio. O sea, unas filas y filas interminables de hombres que están cargando agua bajo el sol todo el día. Y ahí Banzir y Coven entiende algo que es un poco incómodo. O sea, que ellos que son hombres libres también sienten que viven atrapados trabajando, solamente para sobrevivir. Entonces eso todavía le da un poco más de fuerza a la conversación, porque empiezan a decir qué tan diferentes somos a ellos. O sea, se autoproclaman hombres libres, pero ¿libres de qué? Entonces aquí Kobe menciona que Arkad, un viejo amigo de la infancia, es considerado como el hombre más rico de Babilonia. Dice que incluso el rey le pide consejo cuando se trata de temas de dinero. Y ellos hablan de que es una persona que se considera que tiene tanto dinero que incluso Banzir sentiría el impulso casi desde la frustración de querer, si lo encuentra solo por la noche, robarle su bolsa llena de dinero. Aunque aquí Kobe le responde algo bastante inteligente y muy tajante. Dice que eso es un absurdo. Dice porque robar la bolsa llena no soluciona nada. La bolsa llena por sí se vacía si no hay una forma de verdad de llenar esa bolsa. Y esa es como la idea más, o creo yo, que es una de las ideas más importantes de este inicio. La riqueza no es solamente tener el dinero, es tener la fuente constante que siga produciéndolo. Porque cualquiera puede recibir dinero una vez, lo difícil es sostenerlo. Y aquí también aparece otro tema importante, que es el ego. Ellos podrían simplemente seguir quejándose de la vida, pero toman una decisión distinta. Deciden ir a preguntarle directamente a alguien que sí logró aquello que ellos realmente quieren. Entonces quieren entender cómo lo hicieron. Y eso me parece bastante inteligente e interesante, porque muchas veces la gente quiere resultados, pero no quiere aprender de quien sabe más. Quieren, como digo, una respuesta mágica y a veces prefieren creer que es eso, en vez de que buscar a una persona que sepa más o que te pueda dar un consejo. Y así termina lo que es esta parte del capítulo, con los dos hombres frustrados, cansados de sobrevivir y tomando la decisión de ir a preguntarle a su amigo. Pero aquí no solamente van ellos deciden llevar a su grupo de amigos de la infancia, es decir, juntar a todos los amigos que se conocían e ir a preguntarle a Arkad cómo se hizo el hombre más rico de Babilonia. Y así damos inicio a lo que es al capítulo 2, justamente el hombre más rico de Babilonia. Y algo interesante aquí es que el libro no lo muestra como alguien miserable acumulando monedas en el rincón. Al contrario, se dice que Arkad gastaba mucho dinero. Ayudaba a su familia, daba a los pobres, hacía donaciones al templo
y además disfrutaba de lujos. O sea, no era una persona que se hizo millonaria guardándolo todo. Pero aún así su fortuna no disminuía, seguía creciendo año tras año. Y eso llama muchísimo la atención a sus antiguos amigos. Entonces el día que varios de ellos van a verlo, impulsado por la iniciativa de Kobe y de Bansir, prácticamente le reclaman de su riqueza. Le dicen algo que sigue siendo muy humano incluso el día de hoy. Entre la plática que tienen, se preguntan, ¿por qué tú sí y nosotros no? Y aquí empieza apareciendo un poco un sentimiento, el libro, que es sobre la envidia, una envidia disfrazada del sentimiento de la injusticia. Porque al reclamarle, le dicen, jugábamos los mismos juegos, tuvimos los mismos maestros, trabajamos igual o incluso más duro que tú. Entonces, ¿por qué la diosa de la fortuna terminó favoreciéndote más a ti que a nosotros? Es decir, ¿por qué terminaste siendo el más rico? Y sinceramente creo que mucha gente todavía piensa así el día de hoy. Existe esa idea de si me esfuerzo, debería irme bien. Pero el mundo real no funciona así. O sea, es como un sistema automático de recompensa, no. Hay gente buena a la que le va mal y hay gente mediocre que realmente le va bien. Eso no significa que el esfuerzo no importe, porque claro que importa. Pero el libro justamente empieza a separar una cosa importante. Trabajar mucho no siempre significa entender cómo funciona el dinero. El trabajo por sí solo es una forma de ganar dinero, es verdad. Pero hacer que ese dinero rinda frutos es algo completamente diferente. Y aquí Arcad responde algo bastante interesante, que ellos nunca aprendieron las reglas que permitían conservar y multiplicar la riqueza. Y hace el libro una crítica curiosa a lo que es a la fortuna. Arcad dice que la suerte, cuando llega de golpe, muchas veces destruye a la persona, porque hay quienes reciben dinero y lo derrochan de inmediato en placer, fiesta y demás cosas, mientras otros, al recibir tanto dinero, viven con el miedo de perderlo y terminan esclavos de la ansiedad y de la avaricia, porque no saben cómo hacer que se reproduzca nuevamente ese dinero. Solamente unos pocos logran administrar bien esa riqueza y hacerla florecer. Aquí sus amigos empiezan a quedarse callados y a reconocer que han visto exactamente esas personas. Entonces Arcad les explica algo que es muy importante, o a mí me parece muy importante. O sea, dice que desde joven entendió el poder que tenía la riqueza. Entendió que el dinero no solamente servía para comprar cosas, también compraba libertad, comodidad, oportunidades y tranquilidad. Y él decidió que no quería quedarse mirando desde afuera como los otros disfrutaban de eso. Y esto es un pensamiento clave porque Arcad no empieza buscando riqueza por ego solamente. También la busca porque entiende lo difícil que es vivir constantemente limitado por el dinero. Además, él sabía que nadie le iba a regalar nada. ¿Y cómo sabía eso? Él se hizo un análisis, dijo, vale, yo era un hijo de un comerciante, venía de una familia grande y no esperaba heredar una fortuna. Así que entendió que si quería prosperar tenía que aprender a hacerlo. Y aquí aparece una idea muy buena del libro. Arcad reconoce que no era ni el más fuerte ni el más inteligente. Entonces decidió compensarlo con estudio y aprendizaje. Esta es una parte que se sigue aplicando muy bien en la actualidad. Porque mucha gente quiere resultados, pero no quiere aprender habilidades nuevas, estudiar o mejorar cosas que les pueden generar mejor oportunidades. Después Arcad empieza a contar cómo comenzó su camino. Trabajaba como escriba, grabando información y registros en tablillas de arcillas. Trabajaba duro, pero le pasó algo muy común. Todo lo que ganaba, lo gastaba. Hasta que un día aparece un hombre rico llamado Algamish, un prestamista bastante conocido. Algamish le encarga un trabajo urgente. Tenía que tener listo una ley en 2 días. Pero Arcad no le alcanzó el tiempo. Y cuando Algamish vuelve se enfurece. Aquí es curioso porque, dice que fue tanta la rabia que incluso pensó que le podría golpear, pero que no lo hizo porque no era su esclavo. Pero aquí Arcad, en lugar de quedarse callado, hizo algo que es muy importante. Aprovechando el momento, le propone un trato.
Le dice, si termino el trabajo antes del amanecer, tú me enseñarías cómo hiciste para volverte tan rico. Y sinceramente, aquí empieza la transformación del personaje, porque deja solamente de admirar la riqueza y empieza a perseguir el conocimiento. Entonces Arcad trabajó toda la noche hasta terminar la tablilla, y cuando Algamish vuelve, cumple su promesa. Le dice una frase que prácticamente puede resumir todo el libro. La riqueza empieza cuando decides que una parte de todo lo que gana te pertenece. Y Arcad se sorprende porque cree que todo su dinero ya le pertenece. Todo lo que yo trabajo es mío. Pero Algamish le responde algo bastante duro. No. Le pertenece al vendedor de la comida, al dueño de la casa, al fabricante de ropa. Trabajas para todos menos para ti. Esto sigue pegando fuerte incluso en los tiempos actuales, porque muchísima gente trabaja solamente para pagar cuentas. Entonces, Algamish le enseña la primera regla. Guarda al menos una décima parte de todo lo que ganas para pagarse primero. Pero aquí el libro deja bastante claro que es un paso. O sea, no es todo lo que hay que hacer, porque con ahorrar no basta, porque después tienes que hacer que ese dinero trabaje para ti. Ya que parece una metáfora muy buena, Algamish le dice que cada moneda debe convertirse en una especie de esclavo que produzca más monedas y que a su vez esas monedas produzcan más monedas. O sea, es básicamente explicar de inversiones, pero usando un lenguaje antiguo. Después el libro dice algo muy importante. Arcad no se vuelve rico inmediatamente, se equivoca, pierde dinero e invierte mal. Algamish llega un momento en que se acerca y le pregunta, después de un año, qué ha hecho con el dinero. Y él le dice que confió sus ahorros a un fabricante de ladrillos para comprar joyas. Algamish ya sabía que iba a terminar estafado. Y le dice, no le pidas consejos sobre joyas a alguien que ha trabajado haciendo ladrillos. O sea, esto es típico y eso sigue aplicándose sinceramente el día de hoy. Porque, o sea, en internet está lleno de gente dando consejos sobre temas que realmente no dominan. O sea, eso es un ejemplo. Gente o personas que te dicen, haz esto para ganar esto, pero ellos no viven de eso. O no saben o no entienden. Personas que se involucran en negocios que no comprenden y terminan perdiendo lo que es esa inversión. Bueno, pasado esto, Arcad vuelve a intentarlo. Empieza a invertir mejor y reinvierte las ganancias. No. ¿Por qué? Esta es la segunda parte o lo segundo que aprendió. Al año después de esta estafa, Algamish regresa y le pregunta a Arcad, ¿qué hiciste ahora? Ellos usan la referencia, una metáfora del árbol, un árbol de la riqueza. ¿Cómo va el árbol de la riqueza? Y él dice que sí, que lo plantó. Es decir, que sus ahorros se los dio a un fabricante de escudos para que le prepara unos escudos y cuando el fabricante los vende, le da una parte del interés. Una inversión, un negocio. Pues le preguntas, ay, ¿qué haces con ese interés? Y dice, bueno, me lo gasto en fiesta, comida y darse los placeres. Y aquí es cuando lo regaña y dice, o sea, estás matando el árbol de la abundancia porque empieza a invertir mejor, reinvierte las ganancias y deja de gastarte todo apenas recibas beneficios. Y poco a poco empieza a prosperar, ese árbol empieza a crecer. No por suerte, no por magia, sino por constancia. Y creo que es realmente la enseñanza más fuerte de este capítulo, porque el libro no muestra riqueza instantánea, muestra años de disciplinas, errores, aprendizaje y paciencia. De hecho, pasan varios años y antes de que Algamish realmente confíe en Arcad y le permita trabajar con él. Y aquí, entre los amigos que están escuchando esa historia, muchos les dicen, no, pero tuviste suerte. Y él le dice, suerte. Si mi primera inversión lo estafaron. En el segundo intento se comió los beneficios. No fue sino pasado 4 años fue que empezó a ver cómo se materializaba ese sueño poco a poco. O sea, no fue suerte. ¿Qué creen que fue?
Y es que cuando grita alguno que fue la voluntad, y él dice que la voluntad sí, pero no significa hacer todo rápido. Y hace la metáfora de, si yo me propongo al cruzar un río lanzar una piedra todos los días, y cada vez que paso por ese río lanzo una piedra, no se pregunta el quinto o al sexto día por qué lo hago. O al día 20 pasé y se me olvidó, no me digo, oh, no, ya mañana la lanzo. No, me regreso y lanzo la piedra. Y en el día 30 no lanzo 10 piedras y adelanto el trabajo. La voluntad no significa hacer todo rápido, significa repetir pequeñas acciones correctas durante mucho tiempo, aunque de pereza, aunque los resultados no sean inmediatos, aunque parezca lento. Sinceramente creo que ahí es donde la mayoría falla. La gente quiere resultados rápidos, o sea, muy pocos realmente aguantan suficiente tiempo haciendo lo correcto. Al final, algunos amigos de Arcad entienden el mensaje y otros no. Algunos siguen pensando que simplemente tuvo suerte, y eso también sigue pasando hoy. Hay personas que escuchan una enseñanza y cambian su forma de actuar, y otros prefieren seguir creyendo que todo depende de la fortuna o la suerte de otros. Y así termina lo que es este segundo capítulo, con 3 ideas bastante claras. La primera, que es págate a ti mismo, es el ABC de las finanzas. La segunda es aprende de personas que realmente sepan, busca consejos de personas que saben. Y el tercero, que me parece un punto muy muy bueno, es no basta con ahorrar dinero, hay que ponerlo a producir, porque guardar dinero debajo del colchón puede darte tranquilidad, pero eso no crece.